Bienvenidos de nuevo a QuizMe. 100 preguntas sobre geografía. ¿Cuál es la capital de Francia, famosa por su icónica Torre Eiffel y su rica historia cultural? París. Pregunta número 2. ¿En qué país se encuentra la Alhambra, un complejo palaciego y fortaleza de la época medieval, situado en una colina sobre la ciudad de Granada? España. Pregunta número 3. ¿Cuál es la capital de Japón, una de las ciudades más pobladas y avanzadas tecnológicamente? Tokio. Pregunta número 4. ¿En qué país sudamericano se encuentra el Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las montañas? Perú. Pregunta número 5. ¿Cuál es la capital de Canadá, conocida por su arquitectura y museos nacionales? Ottawa. Pregunta número 6. ¿En qué país asiático se encuentra el Taj Mahal, una maravilla arquitectónica construida por amor? India. Pregunta número 7. ¿Cuál es la capital de Australia, centro político y cultural del país? Canberra. Pregunta número 8. ¿En qué país europeo se encuentra el Coliseo Romano, una antigua arena de gladiadores? Italia. Pregunta número 9. ¿Cuál es la capital de Brasil, una ciudad planificada y moderna ubicada en el centro del país? Brasilia. Pregunta número 10. ¿En qué país asiático se encuentra la Gran Muralla, una de las mayores obras de ingeniería humana? China. Pregunta número 11. ¿Cuál es la capital de Argentina, famosa por su arquitectura europea y su vida cultural vibrante? Buenos Aires. Pregunta número 12. ¿En qué país se encuentra el Monte Everest, la montaña más alta del mundo? Nepal. Pregunta número 13. ¿Cuál es la capital de Rusia, una ciudad conocida por su Kremlin y su Plaza Roja? Moscú. Pregunta número 14. ¿En qué país sudamericano se encuentra el Cristo Redentor, una estatua emblemática en la cima del Corcovado? Brasil. Pregunta número 15. ¿Cuál es la capital de Egipto, una ciudad con una historia que se remonta a miles de años? El Cairo. Pregunta número 16. ¿En qué país se encuentra la Estatua de la Libertad, un símbolo de libertad y democracia? Estados Unidos. Pregunta número 17.
¿Cuál es la capital de Afganistán? Una ciudad con una rica historia y su importancia en la ruta de la seda. Kabul. Pregunta número 18. ¿En qué país se encuentra el Stonehenge, un antiguo monumento de piedra cuya finalidad sigue siendo un misterio? Inglaterra. Pregunta número 19. ¿Cuál es la capital de México, una de las ciudades más grandes y antiguas de América? Ciudad de México. Pregunta número 20. ¿En qué país africano se encuentra el monte Kilimanjaro, la montaña más alta del continente? Tanzania. Pregunta número 21. ¿Cuál es la capital de Alemania, una ciudad que ha sido un centro de eventos históricos importantes? Berlín. Pregunta número 22. ¿En qué país se encuentra el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo? Emiratos Árabes Unidos. Pregunta número 23. ¿Cuál es la capital de Grecia, una ciudad famosa por sus ruinas antiguas y su historia mitológica? Atenas. Pregunta número 24. ¿En qué país se encuentra el Kremlin, una fortaleza histórica que alberga la residencia oficial del presidente? Rusia. Pregunta número 25. ¿Cuál es la capital de Italia, una ciudad rica en historia y hogar del Vaticano? Roma. Pregunta número 26. ¿En qué país se encuentra el Big Ben, uno de los relojes más famosos del mundo? Reino Unido. Pregunta número 27. ¿Cuál es la capital de España, una ciudad conocida por su Palacio Real y sus museos de arte? Madrid. Pregunta número 28. ¿En qué país se encuentra el Monte Fuji, un volcán y símbolo icónico del país? Japón. Pregunta número 29. ¿Cuál es la capital de Portugal, una ciudad costera con una rica historia marítima? Lisboa. Pregunta número 30. ¿En qué país se encuentra el templo de Kukulcán, una pirámide maya en la península de Yucatán? México. Pregunta número 31. ¿Cuál es la capital de Tailandia, una ciudad conocida por sus templos ornamentados y su vida nocturna? Bangkok. Pregunta número 32. ¿En qué país se encuentra la Sagrada Familia, una basílica diseñada por Antoni Gaudí? España. Pregunta número 33. ¿Cuál es la capital de Turquía, una ciudad situada en la región de Anatolia Central?
Ankara. Pregunta número 34. ¿En qué país se encuentra el Muro de las Lamentaciones, un lugar sagrado para los judíos? Israel. Pregunta número 35. ¿Cuál es la capital de Noruega, una ciudad portuaria conocida por su museo de barcos vikingos? Oslo. Pregunta número 36. ¿En qué país se encuentra la Ópera de Sídney, un edificio famoso por su diseño arquitectónico único? Australia. Pregunta número 37. ¿Cuál es la capital de Suecia? Una ciudad que se extiende por 14 islas conectadas por más de 50 puentes. Estocolmo. Pregunta número 38. ¿En qué país se encuentra el Palacio de Versalles, una residencia real famosa por sus jardines? Francia. Pregunta número 39. ¿Cuál es la capital de Finlandia, una ciudad conocida por su arquitectura moderna y su diseño nórdico? Helsinki. Pregunta número 40. ¿En qué país se encuentra el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo? Venezuela. Pregunta número 41. ¿Cuál es la capital de Dinamarca, una ciudad conocida por su estatua de la Sirenita? Copenhague. Pregunta número 42. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional de Yellowstone, famoso por sus géiseres y fauna? Estados Unidos. Pregunta número 43. ¿Cuál es la capital de Polonia, una ciudad con una rica historia y una vibrante vida cultural? Varsovia. Pregunta número 44. ¿En qué país se encuentra el Angkor Wat, el templo religioso más grande del mundo, famoso por su impresionante arquitectura y su historia como centro del Imperio Khmer? Camboya. Pregunta número 45. ¿Cuál es la capital de Chile, una ciudad ubicada en un valle rodeado por montañas? Santiago. Pregunta número 46. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine, conocido por sus montañas y glaciares? Chile. Pregunta número 47. ¿Cuál es la capital de Colombia, una ciudad ubicada en un altiplano andino? Bogotá. Pregunta número 48. ¿En qué país se encuentra el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la monarquía británica? Reino Unido. Pregunta número 49. ¿Cuál es la capital de Perú, una ciudad conocida por su centro histórico y su gastronomía? Lima. Pregunta número 50. ¿En qué país se encuentra el Monte Elbrus, la montaña más alta de Europa?
Rusia. Pregunta número 51. ¿Cuál es la capital de Venezuela? ¿Una ciudad ubicada en un valle costero al pie de una montaña? Caracas. Pregunta número 52. ¿En qué país se encuentra la Plaza Roja, un famoso lugar histórico y cultural? Rusia. Pregunta número 53. ¿Cuál es la capital de Bolivia, conocida por su altitud y su arquitectura colonial? La Paz. Pregunta número 54. ¿En qué país se encuentra el Valle de los Reyes, una antigua necrópolis de faraones? Egipto. Pregunta número 55. ¿Cuál es la capital de Ecuador, una ciudad andina famosa por su centro histórico bien preservado? Quito. Pregunta número 56. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Banff, famoso por sus lagos y montañas? Canadá. Pregunta número 57. ¿Cuál es la capital de Uruguay, una ciudad costera conocida por su arquitectura Art Deco? Montevideo. Pregunta número 58. ¿En qué país se encuentra el lago Ness, conocido por la leyenda del monstruo que habita en sus aguas? Escocia. Pregunta número 59. ¿Cuál es la capital de Paraguay, una ciudad ubicada a orillas del río Paraguay? Asunción. Pregunta número 60. ¿En qué país se encuentra el monte Ararat, tradicionalmente considerado el lugar de descanso del Arca de Noé? Turquía. Pregunta número 61. ¿Cuál es la capital de Cuba, una ciudad conocida por su arquitectura colonial y su música? La Habana. Pregunta número 62. ¿En qué país se encuentra el castillo de Neuschwanstein, un palacio del siglo XIX conocido por su aspecto de cuento de hadas, situado en Baviera? Alemania. Pregunta número 63. ¿Cuál es la capital de Costa Rica, una ciudad ubicada en el Valle Central? San José. Pregunta número 64. ¿En qué país se encuentra la Cueva de los Cristales, famosa por sus enormes cristales de selenita? México. Pregunta número 65. ¿Cuál es la capital de Guatemala, una ciudad que ha sido el centro político y cultural del país? Ciudad de Guatemala. Pregunta número 66. ¿En qué país se encuentra el Monte Fitzroy, una montaña famosa por sus empinadas laderas y vistas impresionantes? Argentina. Pregunta número 67. ¿Cuál es la capital de Honduras, una ciudad situada en un valle rodeado de montañas?
Tegucigalpa. Pregunta número 68. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Serengeti, famoso por su gran migración de animales? Tanzania. Pregunta número 69. ¿Cuál es la capital de El Salvador, una ciudad situada en un valle rodeado de volcanes? San Salvador. Pregunta número 70. ¿En qué país se encuentra el Monte Aconcagua, la montaña más alta de América? Argentina. Pregunta número 71. ¿Cuál es la capital de Nicaragua, una ciudad ubicada a orillas del lago de Managua? Managua. Pregunta número 72. ¿En qué país se encuentra el lago Baikal, el lago más profundo del mundo? Rusia. Pregunta número 73. ¿Cuál es la capital de Panamá, una ciudad conocida por su canal y su skyline moderno? Ciudad de Panamá. Pregunta número 74. ¿En qué país se encuentra el Cañón del Sumidero, famoso por sus paredes verticales de más de 1000 metros de altura? México. Pregunta número 75. ¿Cuál es la capital de República Dominicana, una ciudad con una rica historia colonial? Santo Domingo. Pregunta número 76. ¿En qué país se encuentra el Gran Cañón, una de las maravillas naturales del mundo? Estados Unidos. Pregunta número 77. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico, una ciudad conocida por su fortaleza El Morro y su música salsa? San Juan. Pregunta número 78. ¿En qué país se encuentra el Monte Cook, la montaña más alta del país y un popular destino de montañismo? Nueva Zelanda. Pregunta número 79. ¿Cuál es la capital de Haití, una ciudad conocida por su vibrante cultura y su historia colonial? Puerto Príncipe. Pregunta número 80. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Los Glaciares, hogar del glaciar Perito Moreno? Argentina. Pregunta número 81. ¿Cuál es la capital de Jamaica, una ciudad costera conocida por su música reggae? Kingston. Pregunta número 82. ¿En qué país se encuentra el Monte Kosciuszko, la montaña más alta del continente? Australia. Pregunta número 83. ¿Cuál es la capital de Trinidad y Tobago, una ciudad conocida por su carnaval y su diversidad cultural? Puerto España. Pregunta número 84. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Kruger, uno de los principales destinos de safari en el mundo?
Sudáfrica. Pregunta número 85. ¿Cuál es la capital de Islandia? Una ciudad famosa por sus géiseres y su cultura vikinga. Reykjavik. Pregunta número 86. ¿En qué país se encuentra la Basílica de San Pedro, una de las iglesias más grandes y famosas del mundo, situada en el Vaticano? Ciudad del Vaticano. Pregunta número 87. ¿Cuál es la capital de Irlanda, una ciudad conocida por su historia literaria y su vida nocturna? Dublín. Pregunta número 88. ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Iguazú, famoso por sus impresionantes cataratas? Argentina. Pregunta número 89. ¿Cuál es la capital de Nueva Zelanda, una ciudad costera situada en el estrecho de Cook? Wellington. Pregunta número 90. ¿En qué país se encuentra la montaña de la Mesa, una meseta plana y un famoso punto de referencia? Sudáfrica. Pregunta número 91. ¿Cuál es la capital de Papúa Nueva Guinea, una ciudad portuaria conocida por su diversidad cultural? Port Moresby. Pregunta número 92. ¿En qué país se encuentra el Monte Meru, una montaña volcánica y un destino popular para excursionistas? Tanzania. Pregunta número 93. ¿Cuál es la capital de Bután, una ciudad situada en un valle en las montañas del Himalaya? Timbu. Pregunta número 94. ¿En qué país se encuentra el Monte Pelée, un volcán activo famoso por su erupción devastadora en 1902? Martinica. Pregunta número 95. ¿Cuál es la capital de Nepal, una ciudad conocida por sus templos y su cercanía al Himalaya? Katmandú. Pregunta número 96. ¿En qué país se encuentra el Monte Popocatépetl, un volcán activo y uno de los más altos de América del Norte, conocido por sus erupciones y su belleza natural? México. Pregunta número 97. ¿Cuál es la capital de Maldivas, una ciudad insular conocida por sus mercados y mezquitas? Malé. Pregunta número 98. ¿En qué país se encuentra el Monte Etna, el volcán activo más alto de Europa? Italia. Pregunta número 99. ¿Cuál es la capital de Mongolia, una ciudad situada en el valle del río Tuul? Ulan Bator. Pregunta número 100. ¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel, uno de los monumentos más reconocidos del mundo? Francia. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y diversión.
Esperamos que hayas disfrutado desafiando tu mente y ampliando tus conocimientos con nuestras trivias. Recuerda suscribirte para más contenido emocionante y seguir explorando el mundo fascinante del aprendizaje. ¡Hasta la próxima!